El Pleno del Senado de la Nación rechazó, ustedes recuerdan, los pliegos de los jueces Ariel Lijo, Manuel García Mansilla. Estos dos candidatos han sido propuestos por el presidente Milei para completar la Corte Suprema de Justicia. En tanto, hace unos días García Mansilla renunció a su cargo tras casi 40 días en la Corte Suprema. Analizamos este tema junto al doctor Ricardo Muñoz. Bueno, no se puede decir que haya un número ideal de integrantes de la Corte. Hoy podemos decir que la Corte, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia, debería tener 5 integrantes, y por renuncias de sus integrantes, hoy en la actualidad está integrada por solamente 3 personas. Lo cual es una situación que origina un problema de funcionamiento en el cual la cabeza de uno de los poderes del Estado no se encuentra debidamente integrada. Y en realidad ambos candidatos propuestos por el presidente, tanto el doctor Lijo, que es uno de los jueces de Comodoro Pi, muy cuestionado, y el doctor García Mansilla, sus pliegos, o sea, sus antecedentes, fueron arrimados a la Cámara de Senadores de la Nación a los efectos de que ésta prestara el consentimiento, porque así es el procedimiento establecido constitucionalmente. El presidente los designa, pero con acuerdo del Senado, y el Senado tiene que dar el acuerdo con el 2/3 de sus miembros presentes y en una sesión pública. Esto ingresó en su momento al Senado, comenzaron las audiencias en las cuales los distintos senadores van efectuando preguntas, interrogatorios a los postulantes para cubrir estos cargos. Se arribó al periodo extraordinario de sesiones, o sea, luego del receso, no se dio el acuerdo ni tampoco se rechazaron estos miembros, razón por la cual el Poder Ejecutivo, en una decisión, a mi juicio, unilateral, arbitraria diría, dispuso la designación de ambos miembros de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo, salteando el necesario acuerdo del Senado. Uno de los miembros ingresó a la Corte, prestó juramento, el doctor García Mansilla, el otro, el doctor Lijo, no, porque para acceder a la Corte exigió que presentara la renuncia al cargo que tenía como juez, lo que no pudo. Los acontecimientos de dominio público posteriores trajeron como consecuencia que la Cámara de Senadores rechazó el acuerdo a ambos miembros, lo que originó alguna suerte de resistencia, digamos, por parte del miembro que había asumido, García Mansilla, pero no le quedó otra sino renunciar a la Corte Suprema, que era lo que correspondía, porque al haber un rechazo formal de no darle el acuerdo, no corresponde otra solución sino que dejara de integrar la Corte Suprema, que por otra parte tampoco debió haber asumido, porque una designación por decreto unilateral del Ejecutivo genera una falta de legitimidad de origen y está dando o hablando una imagen de cierta, digamos, dependencia del miembro de la Corte hacia el Poder Ejecutivo que lo designa. Bueno, hay una cosa llamativa. El Poder Ejecutivo dijo que el Senado se había demorado en darle el acuerdo o en rechazarlo, razón por la cual él termina designándolos por decreto, porque había una urgente necesidad de cubrir esas 2 vacantes de la Corte. Bueno, el Senado ya se expidió, lo rechazó. Y el Ejecutivo, en lugar de proponer otros postulantes para la Corte, en base a consenso, en base a acuerdos, dijo que no va a proponer a nadie sino hasta después de realizado las elecciones. Es decir, había apuro, pero ya no hay apuro para integrar la Corte. Es decir, es como que estaría esperando un recambio de la integración de la Cámara de Senadores que pudiera resultarle más favorable al Estado. Lo cual no va a ocurrir eso, no va a ocurrir porque solamente se renueva 1/3 de los integrantes de la Corte y es muy difícil que sin acuerdo un postulante sea aceptado por el Senado
porque de acuerdo a la reforma del año 1994, te hace falta 2/3 de los miembros presentes. Y eso es posible lograrlo en la medida que haya acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que coincidan en determinados candidatos. Al mismo tiempo, hay que recordar que no propuso a ninguna mujer para integrar la Corte, lo cual es un error político garrafal, que es imposible de admitirlo en estos tiempos. Digamos, las Cortes, tanto la primera Corte del año 83, designada por Alfonsín, como las otras, la Corte ampliada a 9 miembros de Menem, o incluso la primera Corte designada por el entonces presidente Kirchner, han tenido una característica que ha sido ser deferentes con el accionar del poder ejecutivo, en el sentido de no poner trabas que obstaculicen las decisiones de gran política adoptada por cada uno de estos gobiernos. Pero eso no significa, el ser deferente no significa ser adicto o convalidar todo lo que un gobierno realiza, sino que debe tener en cuenta básicamente que la Corte es un tribunal de garantías constitucionales que debe defender el mantenimiento y sostenimiento de las reglas de juego de la democracia y básicamente los derechos de los habitantes, los derechos humanos de los habitantes. Esa es la mira que hay que tener. Tiene que haber una perspectiva de derecho por parte de la Corte, de tal modo que no puede aceptar cualquier cosa que el Ejecutivo haga. Y hay una cuestión que es llamativa de la actual Corte. A poco de asumir, el actual presidente dictó un decreto de necesidad y urgencia, el 70/2023, que modificaba numerosas normas. Modificó numerosas leyes en muchos de los casos que habían sido adoptadas por gran consenso, como por ejemplo hasta el propio Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, de un plumazo, el Ejecutivo dictó un decreto de necesidad y urgencia que arrasó con el orden jurídico. El planteo llegó a la Corte, pero la Corte lo descarta por razones formales, procedimentales, a la impugnación que distintos sectores realizan a ese decreto. Y en definitiva, ese decreto tiene vigencia, tiene validez. Es un decreto que vació de atribuciones al Congreso de la Nación. En definitiva, la Corte, hay más que deferente, fue una Corte que convalidó una barbaridad jurídica que hizo este gobierno.